profesor Iván Rubio, cuando usted desee y dispone de su tiempo. Muchísimas gracias, mi hermano, y pues bendiciones para todos. Gracias a todos por darse pues el tiempo de poder estar en esta clase. Y bien, pues mis hermanos me hicieron el privilegio de poder compartir una temática que es sumamente interesante sobre qué es una secta y cómo una iglesia cristiana puede convertirse en una. Esta pregunta me pareció muy interesante porque desde aquí estamos analizando o viendo una introspección hacia nosotros, hacia dentro de la iglesia, en este caso evangélica. Cuando hablo de iglesia, pues me voy a referir a todas: iglesia presbiteriana, iglesia luterana, iglesia pentecostal, general. Voy a hablar en general en cuestión de cristiandad, ¿correcto? Aún cuando me refiero a iglesia, eh, quizás suena algo extraño para algunos, pero también me estaré refiriendo a la iglesia católica y ciertas cosas. En este punto, la pregunta: ¿qué es una secta? ¿Qué es una secta, no? Que este término creo que tiene una connotación negativa rápidamente, pero la introspección sana, de la cual me gustó que esta pregunta se empezara a desglosar, es cómo nosotros podemos convertirnos en una secta, iglesia cristiana que somos nosotros, ¿no? Entonces, bajo esto, me gustaría entrar en una definición sobre qué es la palabra secta, ya que la palabra secta tiene connotación negativa y tiene connotación positiva. Dentro de esto, si hablamos de la palabra secta, hablamos también de lo que es el término una secta dentro del judaísmo, que es el cristianismo. A la iglesia cristiana se le concebía con ese término, la palabra secta, pero etimológicamente suele atribuirse al término secta un étimo latino con doble procedencia. Por un lado, el verbo latino sequor, sequi, secutus y secuta, que significa seguidor, seguido, que reflejaría el seguimiento a los adeptos, al fundador del líder de la secta, ¿no? En este caso, bajo el término positivo, pudiésemos considerar que el cristianismo es una secta. Pero por otro lado, la derivación que es seco y secare en latín y sectus y secta aluden a la separación de un grupo, al desgajamiento de lo que es la rama de un árbol o religión e ideología, ya que existen muchas y numerosas, ¿no? Prácticamente el cristianismo en sus inicios era visto como una religión, la cual se separaba del judaísmo. Por consecuencia, se le veía como una secta. En español, la Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario del 1970, da dos acepciones muy relacionadas de lo que en castellano significa secta. Lo primero, como doctrina particular enseñada por un maestro que la halló o explicó, y seguida y defendida por otros. Y esta defensa puede ser muy exacerbada, hasta cierto punto idolátrica. Y la segunda sería una falsa religión enseñada por un maestro famoso. Entonces, considerando la palabra secta, realmente no hay un sentido negativo en cuanto a esta palabra. Realmente no hay un sentido negativo. Entonces, bajo esto, consideramos nosotros que lo que entendemos por la etimología de secta, pues realmente no difiere de lo que es el cristianismo. No difiere en absoluto del cristianismo. Se proclama a un hombre dentro de lo que es el cristianismo como el Redentor. Y este hombre vivió en Nazaret y se proclamó a sí mismo como Mesías y Salvador. Y tanto así que llegó a decir Mesías, el Mesías Redentor, que el que crea en él no será condenado. Y esas premisas son interesantes porque dentro de las sectas actuales, ciertamente que son las que comúnmente tienen muchos adeptos y caen en ciertos aspectos bastante extraños. Es un hombre autoproclamándose. Jesús inició así, era un hombre autoproclamándose. Pero ciertamente cuando analizamos la vida de Jesús y vemos qué hizo él, y si él miente, realmente sería un megalómano. Sería alguien bastante mentiroso y alguien que tiene una percepción de sí mismo bastante errada, pero sabemos que esto no es así. Dentro de estos conceptos nos damos cuenta que lo que es
el cristianismo y Jesús y su enseñanza es totalmente veraz. Así que los judíos, a primera instancia, consideran al Mesías como un mentiroso, un farsante como cualquier autoproclamado. Y siempre hacía esta comparativa cuando tenía algunos diálogos con algunos hermanos. Realmente ver a Jesús en ese tiempo sería muy extraño para nosotros. Un hombre autoproclamándose Mesías, haciendo milagros y diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, suena muy extraño si no hay una guía, una revelación del Espíritu Santo en cuanto que Él es realmente el Salvador y Redentor del mundo, el Dios encarnado. La diferencia que hay entre Jesús, entre la secta cristiana, que Él es el iniciador de la secta cristiana, nótese y recuerden que estamos utilizando este término en connotación positiva, ¿sí? Cuando hablamos del cristianismo. La diferencia que hay con Jesús es de que el Padre dio testimonio de Él en las Sagradas Escrituras y por medio de su Espíritu Santo que da el entendimiento al hombre de que es correcto, que Él es Dios encarnado. Y no solamente testimonios de palabras, sino también hechos sumamente verídicos, como en el caso de las obras que Jesús había hecho. Estas dieron testimonio, sin duda, de que Él era hijo de Dios. Así que la secta cristiana surge como otras sectas. Judaísmo, nos desprendemos del judaísmo porque queremos la verdad, porque queremos purificarnos en la verdad. Y curiosamente, muchas sectas así surgen, ¿no? Surgen bajo esta tendencia, y esta tendencia es, nosotros queremos purificarnos de la mentira y purificarnos en la verdad. Así que, a primera vista, el cristianismo parece no tener mucha diferencia con otras religiones. De hecho, cuando se analizan las sectas, el judaísmo, pues, ve al cristianismo como tal, como una secta. Pero ante esto creo que entraría un análisis profundo sobre las sectas. ¿Qué son las sectas y cómo nosotros podemos llegar a ser una? Bien, tenemos a los fariseos. Los fariseos, según el texto que podemos encontrar en las cartas de Pablo, tanto en Filipenses como en Gálatas, en una de estas usa el término secta. Yo pertenecía a la secta de los fariseos. Y esta secta, si algo sabemos, era bastante rigurista y separatista. Esto quiere decir que se abstraía de lo que consideraba malo. Así que su proclamación y su intención era la proclamación de la verdad. Él pertenecía al grupo, y quiero que enfaticemos en esta palabra, hermanos, que creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que son los fariseos son lo que es en el pueblo de Israel, eran bastante ortodoxos en su doctrina. Ellos eran fieles a la ley o buscaban serlo, o sea, no tenían malas intenciones. Y cabe mencionar que según se explica dentro de algunos, con algunos eruditos que han analizado el pensamiento de Pablo y de Jesús y lo que es la religión judía, realmente Jesús no tenía divergencias doctrinales con ellos. Esto quiere decir que eran muy ortodoxos en su doctrina, hablando del judaísmo del primer tiempo, ¿no? Y bajo esta premisa, lo que vemos que Jesús cuestionó de esta secta fue la rigurosidad moral. Eran rigurosos moralmente. Este fue el problema que nosotros podemos denotar. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, ¿sí? Y ese es un punto bastante interesante bajo este concepto de que ellos eran ortodoxos. Esto quiere decir que la característica del sectarismo, y es algo que vamos a analizar precisamente, y me voy a enfocar tanto en el tema patrístico, porque bueno, he estado trabajando mucho en lo que es el tema de la patrística, y vamos a tratar de buscar en algunas sectas del cristianismo cuáles son los distintivos focales de una secta. Bien, entonces, detectando nosotros, sabemos que la rigurosidad moral es una característica del sectarismo. Los fariseos eran de esta característica, pero comúnmente tenemos la consideración de que lo que son los fariseos eran personajes mentirosos, que no tenían buena doctrina, pero no, tenían buena doctrina.
Y ahí es donde la pregunta, que el tema que estamos viendo el día de hoy, pues se enlaza con esta pregunta: ¿cómo una iglesia puede convertirse en una secta? Hemos encontrado el tema de la rigurosidad moral. Pero también hay algunas sectas o algunas iglesias que tienden a lo que es el libertinaje, o sea, no necesariamente tiene que tener una sola vertiente. Es muy difícil analizar una secta, pero creo que podemos encontrar muchos aspectos que a nosotros nos pueden ayudar, como decía nuestro hermano, de intelectuales teístas, cómo encontrar una buena iglesia. Es muy difícil y es muy cansado, ciertamente, estar analizando cada iglesia en la que estamos, pero creo que el comprender que estamos en una secta puede salvar vidas en muchos sentidos, ¿eh? Emocional, espiritual, en muchos sentidos. Puede salvarnos a nosotros si detectamos lo que es una secta. Bien, ante esto podemos considerar a tres grupos sectarios o herejes de lo que es el cristianismo naciente, que son los docetas, los gnósticos y los maniqueos. Ahora, si analizamos las sectas que procedieron del cristianismo, podemos considerar lo que es a los docetas, a los gnósticos y maniqueos, que a fin de cuentas son sectas que tenían doctrinas que pudiese decir estaban relacionadas con el cristianismo. Entonces, bajo esta premisa, una secta, para que nosotros podamos analizar ciertamente, los problemas de una secta pueden variar. No es tan fácil hallarla, ¿no? Porque ¿cuál sería la forma? Enseñan herejías, enseñan doctrinas incorrectas. Sí, eso es parte de una secta, ¿no? Comúnmente cuando hablamos de sectas, pues pensamos en los mormones, testigos de Jehová, solo Jesús, entre otras sectas que hay en el mundo pululando. Pero algo que hay que tener en cuenta, que una secta va en contra de uno o todos los elementos que vamos a mencionar a continuación. Primeramente debemos de considerar lo que es la ortodoxia, que es la doctrina correcta. Bien, una secta definitivamente va en contra de lo que es una doctrina correcta, sobre todo en tema trinitario y tema cristológico, ¿no? Lo que es la ortopraxis es la práctica de la moral cristiana, la cual puedo afirmar que una secta puede tener estos dos elementos, pero casi siempre fallan en uno, que es la ortopatía. Pueden estar hablando de la obediencia a Dios, de una buena moral, de un matrimonio santo, de un matrimonio justo, de que el varón tiene que hacer ciertas cosas, etcétera, que comúnmente es los comentarios dentro del cristianismo, bastante interesantes, pero si fallan en un elemento que viene siendo el elemento que muchas veces no tenemos en cuenta, viene siendo la ortopatía. Y esta ortopatía habla de la misericordia de Dios bien aplicada en el sentir de Dios, en su sentir. Es decir, que vamos a tener en una iglesia sana a gente que intentará no ser injusta, que claro, somos humanos y nos equivocamos, sino que vamos a comprender la situación, o deberíamos de entender la situación de cualquier persona en su caída en pecado, en ciertas injusticias. Así que una secta puede tener ortodoxia, sí, puede tener ortopraxis, en el sentido de que es lo que predica, pero quizás no lo vive, sí. Ortopatía, pues es muy raro que hubiera ciertas iglesias que tuvieran ortopatía, que tuvieran los otros elementos, no tuvieran los otros elementos y sí tuvieran ortopatía. Será muy raro, que sí los hay, pero serían personas a veces que tienden al libertinaje o a solapar el pecado. Esa sería también una contradicción, aparentemente. Ahora, dentro de lo que son los docetas, si nosotros analizamos las características de estos herejes, que estamos hablando de herejes del siglo segundo, los cuales, primero, segundo, primeramente hay que comprender qué creían estos hombres y vamos a desembocarlo en cómo puede afectar esto a una iglesia, a un grupo religioso. Los docetas son aquellos cristianos que durante el siglo primero y segundo sostenían que Cristo habría poseído solo un cuerpo aparente, lo cual la palabra en griego es dokein, que de hecho de ahí se desglosa lo que es el término doceta,
que significa no real, un cuerpo no aparente y un cuerpo no real. Por lo cual, la vida humana de Cristo, y aquí quiero que se denote esto, y su sufrimiento eran pura apariencia también. ¿En qué puede afectar a un hombre, a un cristiano, el no comprender los sufrimientos de Cristo? Y eso es lo que vamos a analizar. Ellos dentro de su espectro teológico tenían una tendencia, infravalorar los aspectos típicamente humanos de Cristo en cuanto indignos de Dios. No tenía un cuerpo humano, por consecuencia no podía sufrir. Pero eso en qué puede afectar la vida moral, el entendimiento de una persona. Y es lo que vamos a analizar. Porque ciertamente muchas iglesias o sectas creen en la encarnación de Cristo, pero comúnmente se niega con los hechos muchas cosas que vamos a analizarlo, porque realmente el verbo de Dios o la doctrina del verbo no solamente son palabras, sino que son hechos. La negación del cuerpo físico de Cristo, que es lo que los docetas creían. Ahora, dentro de estos análisis, quedémonos con esto, infravaloraban los sufrimientos humanos. Muy bien, bajo esta misma narrativa, consideramos a los gnósticos, que estos vienen siendo como una evolución, por así decirlo, de los docetas anteriormente mencionados. Dentro de esto, consideramos que los gnósticos en sus tendencias sectarias, que es lo que estamos analizando, el anterior estuvimos considerando efectivamente que negaban los sufrimientos de Cristo, y eso va a tener una repercusión que la vamos a analizar al final cuando hablemos de los maniqueos. Dentro de esto, tenemos la respuesta a la existencia del hombre. Si una secta tiene éxito, mis hermanos, viene siendo primordialmente porque da respuestas a todo. Son aquellas sectas que tienen respuesta teológicas, que tienen conocimiento bíblico y te pueden interpretar la Biblia correctamente. Creen que saben la Biblia, que la conocen, que la pueden interpretar bien y que son ellos los únicos que la interpretan. En el caso de los gnósticos daban respuestas sobre la existencia del hombre, una incógnita que todo hombre tiene es por qué existe el mal. Y ellos tenían una respuesta muy sencilla. Hay un Dios malo, hay un Dios bueno. El Dios malo generó la materia y por eso nosotros tendemos al mal. Pero el espíritu es bueno, así que tranquilo. Y esa respuesta llenaba de satisfacción a algunos. Ahora, en el cristianismo, responder por qué existe el mal, hay miles de respuestas, pero muchas veces es algo misterioso que nuestra mente no comprende. Entonces la búsqueda de respuestas a todo muchas veces es un distintivo de las sectas, sin duda. Y dentro de esta premisa, necesitamos considerar también lo que es el individualismo que los gnósticos también los caracterizaba. Recuerden que estamos analizando las características, no estamos en sí profundizando tanto en sus doctrinas, pero sí en ciertas características las cuales hay que considerar. Una de estas características es el individualismo y este individualismo consiste en yo no afecto nada a lo que yo haga. Yo vivo mi vida, yo experimento mi vida, yo puedo vivir en pecado. De hecho, son todo lo contrario a otro tipo de sectas rigoristas. Ellos podían vivir su vida en pecado, podían hacer lo que querían y no afecta a nadie. O sea, no eran personas que tuvieran un sentido comunitario, sino individualizado, no les importaba a los demás. Ellos creían que eran un grupo selecto. Pero algo que me llama la atención, y ciertamente en mis meditaciones como cristiano lo he visto, y todos caemos en esto, ¿eh? Cabe mencionar que no estamos, pues, libres de caer en esto. Primeramente, considerar la salvación por conocimiento. Quizás nosotros, los protestantes, evangélicos, reformados, lo que sea, hablamos de la sola fide, ¿no? Pero de alguna manera en nuestros hechos hablamos de que los cristianos tienen que tener una educación teológica bastante elevada y queremos que todos tengan un conocimiento bastante elevado. Bueno, algunas sectas dentro del cristianismo se caracterizan no por ser testigos de Jehová, no por ser mormones, sino por tener una tendencia a querer que su doctrina sea comprendida por todos y tener cristianos de élite, que todos los cristianos tengan un conocimiento teológico, doctrinal, etcétera. Entonces, podemos considerar que la excesiva petición a las personas de que tengan un conocimiento teológico elevado, también no estamos considerando la realidad de otros.
Y algo dentro del sectarismo también es la irrealidad. No conectan con la realidad. Eso pasa mucho en el sectarismo o el hecho de ser sectario. Evidentemente, como analizamos, pues la inmoralidad es algo bastante latente en ciertas sectas. En este caso con los gnósticos, pues la inmoralidad era, bueno, mi cuerpo es malo, debo dar satisfacción al cuerpo, mi espíritu es bueno, con el conocimiento que tenga, con la doctrina que tenga, es suficiente. El gnosticismo fue una propuesta cultural que respondió a las inquietudes existenciales. Y aquí nos hacemos una pregunta, ¿por qué las sectas tienen tanto éxito, mis hermanos? Las sectas tienen tanto éxito porque dan respuestas, porque dan satisfacción a las respuestas existenciales del hombre. En este caso, los gnósticos daban respuestas existenciales a lo que es el hombre antiguo, que sentía la necesidad de emancipación ante la angustia. ¿Por qué la gente va a las sectas? ¿Por qué la gente sigue yendo a las sectas a pesar de que no están bien? Porque les dan este placebo, les dan una emancipación de la angustia ante la falta de sentido. ¿Por qué la gente muchas veces va a las iglesias o va a las sectas? Evidentemente es porque tiene una falta de sentido en su vida. Y por eso las sectas son muy poderosas, hermanos. Aquí en Guadalajara, no sé si alguno sea de por aquí, de Guadalajara o de México, hay una secta que se llama La Luz del Mundo. Y esta secta Luz del Mundo hay mucha gente, tiene mucha gente, pero todo lo que tienen está ahí, su comunidad, su familia, etcétera. Y de hecho es lo que vamos a analizar ahora con los maniqueos, ¿no? Entonces podemos ver que es muy difícil detectar una secta, pero sí hay ciertas tendencias que aún nosotros como cristianos podemos tener. Y esto ha llevado definitivamente a muchas iglesias de sana doctrina a ser sectas, hermano. Y no estoy hablando de iglesias neopentecostales. Estoy hablando de sectas que pregonan tener sana doctrina. Bautistas, luteranas, presbiterianas, etcétera. Podemos caer en esto. El maniqueísmo, por ejemplo, a diferencia de los gnósticos, tenían una tendencia, la cual era tener una vida en comunidad. Ellos fueron como los primeros en, bueno, tenían un proto-monasticismo, vivían en sociedad y ellos eran comunitarios, tenían una comunidad muy fuerte, muy sólida. De hecho, organizacionalmente tenían de manera impresionante un imperio. De hecho, tanto así se llega a decir que estos hombres maniqueos llegaron a estar en China, Trufán. O sea, en China estuvieron ellos. Por eso, de hecho, combinaban lo que es la religión de Zoroastro, el budismo y el cristianismo. En Occidente, más hacia lo que es Roma y estos lados, de Europa, obviamente, cuando hablamos de ellos, ciertamente combinaban más con el cristianismo, pero cuando iban a... ellos lo que tenían era una ventaja de simbiosis, sabían combinarse, sabían cómo tener aceptación de algunos exponentes y sobre todo de algunas sociedades. Por eso tuvieron mucho éxito los maniqueos realmente. San Agustín de Hipona fue quien enfrentó a estos hombres por mucho tiempo. Ahora, ¿qué les caracterizaba a ellos? Eran riguristas moralmente. Tanto así que ellos decían que no podían tener hijos, los maniqueos, porque era apresarlos en la materia. Ellos también tenían el mismo principio gnóstico, de la materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces, si nosotros tenemos hijos, esos almas, esos espíritus, los vamos a hacer que se encarnen y esto va a causar sufrimiento a ellos. Así que no tengamos hijos para que no sufran. Sería un pecado. Fíjense, muchas, en esta sociedad tenemos un pensamiento maniqueo. Muchos no quieren tener hijos porque no quieren que sus hijos sufran. Se fijan cómo estas estructuras de pensamiento realmente no son algo de una secta, sino que están aquí en la racionalidad humana, en el espíritu humano. Entonces ellos eran riguristas con alimentos, etcétera. Tenían muchas características bastante riguristas, pero tenían mucho éxito precisamente por eso, porque daban una comunidad y también como los gnósticos tenían esa tendencia de poder responder las cuestiones existenciales que el hombre tenía. Bien, también una característica de ellos eran que son sumamente proselitistas. Cuando hablamos de proselitismo, los expertos en proselitismo pues, son los testigos de Jehová, ¿no? Ellos tienen una tendencia muy proselitista. Ahora, comúnmente las sectas que se pregonan de sana doctrina tienen la tendencia de no evangelizar mucho o de evangelizar, pero es raro que la persona llegue por medio de su evangelización. Llegan porque los toman de otras iglesias. Eso no es necesariamente malo, claro, cabe mencionarlo, pero entra en los aspectos de proselitismo. Ahora, si nosotros analizamos al exponente
al maestro Mani, que fue quien originó esta secta, las características de una secta comienzan con su líder: narcisismo excesivo. Yo soy el que sabe, yo soy el grande. Quizás no se la pregona de Mesías, como el caso de Mani, pero sí lo pregona con una tendencia de orgullo, pensar que está reformando Latinoamérica en ciertos aspectos. Como el ejemplo de Mani, se proclamaba el que descendió del cielo, él se autopercibía desde esa forma, el que descendió del cielo, el único profeta auténtico. Esa tendencia es muy común, ¿no? La única iglesia sana doctrina, la iglesia que vas a encontrar en todo el continente que tiene una sana doctrina. Nomás una pregunta, mis hermanos, ¿cuánto tiempo tengo para la clase? Disculpa, intelectuales teístas. No hay problema, mi hermano, 1 hora, 1 hora y 30. Ah, ok, perfecto. Llevamos Entonces, 30. muchas gracias, mi hermano. Entonces, dentro de esto, las características, como bien vemos, se declara un profeta auténtico, lo que es la última revelación destinada a todos los hombres, como el que esta tendencia se dio mucho en algunas iglesias que pregonaban el tema de la reforma, de tener esa tendencia de nosotros vamos a reformar, nosotros vamos a hacer. Entonces, él, Mani se consideraba a sí mismo como quien podría reformar el mundo. Después de Adán, de Abraham, de Isaías, de Juan el Bautista, de Cristo y de Pablo, debía aparecer Mani, que era el exponente el cual ciertamente pues muchos siguieron. Ahora era una secta porque esta secta daba sentido de comunidad, como bien analizamos. Y yo he conocido personas que están en una secta y no se van por eso precisamente. ¿Por qué? Porque esa secta les da sentido de comunidad. Ahí, ahí están sus amigos, ahí están sus padres, ahí están sus, cualquier persona, ¿no? En este sentido, la comunidad es un aspecto, es que aquí, esta es mi iglesia, aquí me necesitan. Y ahí se quedan. Estas iglesias o lo que son comunidades tanto heterodoxas se sustentan en lo que es la herejía y la heterodoxia. Cuando hablamos de este tipo de sectas como los gnósticos y maniqueos. Y principalmente lo que vimos de estos tres, que bien lo mencioné con los dos zetas, es que afirman, sustentan lo que es la negación de la encarnación de Cristo. Y este es un dogma fundamental para la fe cristiana. Cualquier iglesia que niegue la encarnación del Mesías, efectivamente es una secta, ipso factamente. Es una secta, no hay mucho que analizar. Pero cabe mencionar que los gnósticos eran individualistas, eran inmorales, y el caso de los maniqueos era diferente, eran moralistas y comunitarios. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra. Qué difícil es encontrar, porque yo he escuchado gente de, bueno, prefiero estar aquí porque aquí predican la moral cristiana, aquí enseñan bien, pero cuando realmente hasta hay un control de las mentes, de los matrimonios, con quién debes de casarte, con quién no debes de casarte, con quién debes de hablar, con quién no debes de hablar, qué debes leer, qué no debes leer, ese tipo de actitudes pues también son sectarias. Y muchas veces porque esa iglesia predica una moral cristiana elevada, piensan que no es una secta, cuando tiene tendencias sectarias. Ahora, como mencionamos, nosotros, Iván Rubio y los demás, podemos tener estas características. Y otra característica, aunque bien podría ser contraria, a la contraria en muchos sentidos, y principalmente es esto: ¿en qué me afecta a mí negar la encarnación de Cristo? Tiene repercusiones la negación de Cristo. En ciertos casos, cabe mencionar que esto no es una máxima, pero sí ocurre. La negación de la encarnación de Cristo es la negación de la solidaridad de Cristo, que esta es una postura bastante interesante dentro del cristianismo, porque nos habla de que cuando Cristo se encarna, padece los sufrimientos humanos, conecta con la realidad humana, experimenta la realidad humana, experimenta el sufrimiento, experimenta el dolor, experimenta las angustias, el miedo, la ansiedad, cosas que nosotros enfrentamos. Y muchas veces cuando un cristiano va a estas sectas y tiene ese dolor en su corazón, lo único que recibe es más cargas. No se comprende que el hermano que no tiene dinero sufre, y yo que estoy en un lugar de pastor y que estoy bien remunerado,
no conecto con su realidad, no soy solidario con su realidad. Y Cristo definitivamente con su encarnación, que es un dogma sumamente importante para el cristianismo dentro de la regla de fe, nos lleva al entendimiento de la realidad de mi hermano el soltero, de mi hermano el casado, de mi hermano que tiene 50 años y nunca se casó y está solo. Entender su sufrimiento y que recibe de las sectas críticas porque no logró el estándar de estar casado, de tener hijos, de tener mucha familia, de ser un gran cristiano ejemplar y recibe críticas. Y eso es muy común en las sectas, muy común. Y de mencionada sana doctrina. Entonces, la negación de la solidaridad de Cristo, de como dice el credo niceno, y se encarnó y se humanó, dice otra traducción, la humanización de Dios, que comprende el dolor humano a tal grado que experimentó la muerte. No es cualquier cosa, nosotros sufrimos porque tenemos miedo a la muerte. Ahora, su plenitud como hombre es algo que se niega por estas sectas y su comprensión en nuestros sufrimientos, nuestros dolores, la empatía. Como vimos, la ortopatía creo que es el factor donde más falla lo que es el sentido de poder detectar una secta. Porque dentro de ello se hacen estas preguntas. ¿Cómo este hombre puede ser Dios? Tanto docetas como maniqueos. ¿Cómo Dios puede entender al hombre? ¿Cómo es posible esto, no? O la pregunta sería, ¿cómo este Dios puede ser hombre? ¿Cómo el Dios que es excelso, digno de gloria, puede entender los sufrimientos humanos? ¿O cómo este simple hombre, sencillo, puede ser el gran Dios de los ejércitos, ¿no? Que a fin de cuentas nos lleva al mismo enfoque. La proclamación de las sectas de cualquier índole, aún de la sana doctrina, aún de las iglesias ortodoxas, el error que pueden cometer con su doctrina es mostrar a un Dios alejado y distante, a un Dios alejado y distante. Ese es el factor o sería la problemática más grande que puede tener lo que es una secta. Llevar a sus congregantes a ver a un Dios alejado, a un Dios distante. Entonces, bajo esta premisa, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo este hombre, este simple hombre, puede ser Dios? No entendemos los sufrimientos humanos. O al lado contrario, ¿cómo este Dios, el glorioso, grandioso, puede ser hombre? Entonces, esta proclamación ocurre mucho. Por ejemplo, eh, yo vi el efecto que pasó con ciertas doctrinas donde se hablaba de Cristo como el que pagó mis pecados y me justificó y me dio la imputación de sus méritos, y yo soy justo. Esa doctrina es bíblica, claro que sí. Pero el tema es de que se llega a ver como un mero trámite legal, y muchas veces los predicadores en su manera de comunicar hacen ver eso, hacen ver a un Dios alejado. Pero cuando nosotros entendemos la solidaridad de Cristo, de cómo la redención también consistió en rescatar la naturaleza, en el sentido de los sufrimientos, de los dolores, de las angustias, de los padecimientos, de la soledad, Cristo padeció todo eso y lo experimentó. Y la redención consiste en liberarnos de todo eso. Entonces vemos a un Dios más cercano, un Dios que comprende mi dolor, que comprende mi soledad, que comprende mi angustia. Y bien, ese es el problema de la negación de la encarnación de Cristo en todas sus vertientes, no solamente al nivel intelectual, sino a nivel práctico. Pero dentro de esto analizamos sectas heréticas que tienen estas características. Espero que se haya quedado claro qué tipo de características son. Pero dentro de esto tenemos en el cristianismo ciertas sectas. Ahora tenemos diferentes sectas como son los Aquari, Novacianismo y Donatismo. Y sus características de estas sectas no fue, escuchen bien mis hermanos, no fue la negación de la Trinidad o alguna doctrina ortodoxa o cristológica, no, al contrario. Van a ver ustedes que muchos de ellos aportaron grandes cosas. Pero algo que fallaron estas sectas fueron en la práctica de la iglesia, en algo que el credo apostólico nos enseña. Creo en el perdón de pecados. Analizando primeramente lo que son los encatritas o lo que es los acuari, ¿quiénes son estos y de dónde surgen? Bien,
tenemos a un exponente, el cual se llama Tasiano, del siglo segundo. ¿Y quién es este Tasiano? Bueno, Tasiano, quizás alguno de ustedes conocerá a lo que es a Justino Mártir, que es un santo de la iglesia, uno de los favoritos, un padre de la iglesia, uno de mis favoritos. Y Tasiano fue discípulo de Justino Mártir. O sea, estuvo con los grandes, ¿sí? Estuvo con los grandes. Tasiano tiene una característica muy interesante. Tasiano tiene un aporte que se llama Diastesarón, así se llama su obra. Esa obra es un compendio, de hecho, podemos comprar este libro. Es un compendio de los cuatro evangelios cronológicamente. Está muy interesante porque te hace percibir los evangelios como un solo libro. Y es una obra muy interesante. De hecho, estoy a punto de comprarla, ¿no? Y la voy a comprar, la voy a leer y creo que va a ser una buena lectura. Pero fíjense ustedes, estoy hablando de un aporte que tuvo Tasiano. Tasiano se caracterizó por un elemento muy interesante, que también entra a que nosotros lo analizamos. Primeramente, el rechazo por la cultura. Yo sé que este término de rechazo por la cultura, nosotros decimos, bueno, es que yo no, yo rechazo las fiestas, yo rechazo ciertas cosas, pero los padres de la iglesia nos enseñan que hay cosas buenas en la cultura, cosas buenas en la filosofía, cosas buenas en los desarrollos intelectuales de la cultura. No en toda la cultura que va en contra de la palabra de Dios, pero sí con la cultura que no va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, Justino utilizó a Sócrates y su ejemplo para poder defender al cristianismo, porque Sócrates fue acusado de negar a los dioses y proclamar un solo Dios, un Dios desconocido. Y Sócrates decía que él no podía concebir que los dioses fueran inmorales e injustos. Y a él le hicieron beber cicuta, ¿no? Porque estaba enseñando y pervirtiendo a los jóvenes y fue un mártir. Entonces Justino utiliza esa obra que encontramos en los diálogos de Platón para el beneficio del cristianismo ante su defensa ante los paganos. Entonces vemos que la cultura es buena. ¿Qué ocurre con las sectas? Ahora sí que temporalizándolo a nuestro tiempo. Las sectas buscan o niegan la cultura. Niegan la cultura, que te prepares, que estudies, que tengas amigos, aunque no sean cristianos. Todos esos elementos suelen darse mucho en las sectas. Y también la negación de la filosofía. No, no leas filosofía porque te vas a desviar. Cuando la filosofía, mis hermanos, es muy importante y más que ustedes han participado en estas enseñanzas de intelectuales teístas y mis hermanos pues han hecho una labor pues ahora sí que honorable, en el sentido que han invitado a muchos hermanos que tienen características teológicas y filosóficas muy buenas. Entonces, una secta se caracteriza por esto, ¿no? Los testigos de Jehová prohíben una lectura de la filosofía o de otro libro que no sea la Biblia, y es un error, hermanos. Los cristianos necesitamos ser personas de cultura, hermanos, a nuestro nivel. Estos hombres, los Aquari, tienen una característica también el valor de la pureza sexual. Ahora sí, de la pureza sexual, pues bueno, es algo bueno, pero ellos rechazaban a tal aspecto que también no querían tener hijos, porque lo consideraban como adulterio. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar a ciertas sectas? Bueno, hay algunas sectas que nomás ocurre una inmoralidad sexual y condenan de una manera bastante fuerte, cuando realmente la iglesia tendría que tener la facultad de curar y sanar, como San Juan Crisóstomo enseña en sus homilías, o Juan Crisóstomo, padre de la iglesia. Ellos condenaban el consumo de carnes, de ciertos alimentos y bebidas alcohólicas. Bueno, yo sé que en el tema de las bebidas alcohólicas es bastante. Algunos dirán, yo no bebo porque, pues bueno, yo no bebo ni una cerveza porque yo fui bebedor desde la antigüedad y desde mi vida pasada y no me conviene. Bueno, dentro de las bebidas alcohólicas, bueno, cada quien tiene su postura, pero cabe mencionar que la iglesia en sus primeros tiempos y aún muchas iglesias históricas celebran la Santa Cena con vino real, no con agua de uva o jugo de uva, no como muchos enseñan, pero sí tienen un estricto de prohibición de los placeres que son legítimos, tienen una característica en ese sentido. De manera que llegaban a sustituir por eso se les llama Cuari, porque sustituían lo que es el vino de la cena del Señor, lo sustituían por agua. Ahora, si los padres de la iglesia vieran que algunos hermanos toman jugo de uva en la cena del Señor, pues
Creo que para ellos también sería algo extraño, y de hecho ellos pues fueron considerados herejes, ¿no? Sectarios. Entonces, bajo esta premisa, podemos considerar que él tuvo grandes aportes, Daciano. Sí, tiene esta obra que bien mencionaba de Diastacerón, que se llama Los cuatro evangelios reunidos en un solo libro, y de hecho la iglesia, tengo entendido, egipcia, los usaba para su liturgia, ¿no? Entonces, este es un principio, hermanos. Las sectas pueden tener buenos aportes. Por ejemplo, este hombre también tiene una obra de la Trinidad. Fíjense ustedes, de la Trinidad. Novaciano. ¿Qué ocurría con los novacianistas? Los novacianos negaban el perdón de pecados al apóstata que había cometido pecados graves. Hubo una persecución, como ustedes lo saben, tanto con Severo como con Diocleciano, emperadores romanos, los cuales hubo cristianos que llegaron a apostatar. ¿Y qué ocurría con Novaciano? Novaciano no estaba de acuerdo que a los lapsi se les dejara entrar a la iglesia, porque la escritura dice que cualquiera que negara al Señor, el Señor también le negará. No había reivindicación ni perdón. Y una característica de las sectas en la actualidad es definitivamente que alguien que cayó en pecado se le condena y se le destruye por no alcanzar lo que es el nivel puritano. Ambrosio de Milán, que tiene una obra muy interesante, de hecho aquí la tengo, la estábamos leyendo también, que se llama La Penitencia. Ambrosio de Milán luchó enérgicamente contra los novacianos, contra estos herejes. Ambrosio de Milán enfatizaba que los hombres tenían oportunidad de regresar al redil. Pedro, pone el ejemplo de Pedro, pone el ejemplo de David. Y él lucha para poder mostrar que el cristiano necesita ser sanado, no desechado. Y es algo que las sectas tienen, que desechan a los hombres que pecan, que fallan, que no están de acuerdo con ellos. Tienen mucho esta tendencia. Ahora, cabe mencionar que Novaciano fue un hombre filosóficamente muy bien preparado, el fundador de esta secta, de este cisma, porque hizo un cisma de la iglesia. Él fue quien escribió la primera obra de la Trinidad, como menciono, y es una obra excelsa, y él está marcado por el cisma y el sectarismo. Pero cuando nosotros leemos esa obra, si nosotros no tenemos un contexto de Novaciano, se nos olvida que realmente era un sectario porque tiene enseñanzas y argumentos muy interesantes a favor de la Trinidad. Otra vez el principio. Una secta puede tener ortodoxia, puede tener buena doctrina, puede tener buena enseñanza. Así que hay hombres en el cristianismo que pueden tener grandes aportes, pero propagar un índole sectaria. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta, ¿cómo una iglesia cristiana puede llegar a ser una secta? Bueno, ya lo sabemos, rigurismo moral, libertinaje, negación de que el hombre puede fallar y necesita reivindicación. Y bajo esto, de hecho, tal vez a ustedes les ha tocado, hay una jovencilla, bueno, ya creo que ya está grande, pero tiene unos videos que habla acerca del sectarismo de los testigos de Jehová, que se llama, no recuerdo el nombre, no quiero pronunciarlo mal, eh, Minred, creo que se llama ella, y esta joven, lo comento porque lo vi en un YouTube ahí que me salió, pues ella habla de estas características sectarias. Y las tienen los testigos de Jehová en gran abundancia. Ahora no podemos generalizar, hay testigos de Jehová que quizás sean muy humanos, ¿no? Pero dentro de esto encontramos otra secta que son los donatistas. Estos donatistas, San Agustín de Hipona luchó mucho con ellos. Si ustedes quieren saber más de los donatistas, hay muchas obras de San Agustín que hablan de esta herejía. Primeramente, los donatistas tenían un aspecto que también muchas veces se considera muy poco. Era una secta idealista. Una secta idealista. ¿Qué es esto de idealismo? El idealismo es creer que una congregación va a lograr grandes cosas. Por ejemplo, algunas sectas llegaron a creer que ellos iban a reformar Latinoamérica con doctrinas de la gracia y cosas así. Pasó. Ahora no estoy diciendo que las doctrinas de la gracia sean de la secta, pero pasó en algunos círculos. Eh, y esta parte se me hace curiosa. No estoy hablando de la doctrina, pero sí de la característica que tenían. Que eran muy idealistas. Creían que iban a poder reformar todo el mundo, Latinoamérica, cuando pues eso, volteamos a ver nuestras calles y no hay nada de esa realidad. Ser idealista es no conectar con la realidad.
creer que podemos llegar a ser lo que no somos. Si me preguntan, cuando era un joven de 19 años, yo consideraba que a esta edad, a la edad que tengo ahora, iba a lograr grandes cosas, las cuales, pues no es así. O sea, ahí es donde entra el existencialismo, ¿no? Del ser humano. Entonces, o muchos de nosotros, ¿no? Que creímos que íbamos a lograr grandes cosas, pero vaya, simplemente estamos vivos. Y eso es bueno, ¿no? Pero eso es un idealismo. Entonces, las sectas pueden tener una tendencia muy idealista, como el caso de los donatistas. Los donatistas negaban que un obispo con pecado o apóstata pudiera impartir la palabra y los sacramentos, y estos eran inválidos. Ellos decían que cuando te bautizaba un obispo que bajo la persecución de Diocleciano entregó las sagradas escrituras y tuvo miedo, su bautismo no era válido, entonces te teníamos que bautizar nuevamente. Que la cena del Señor que Él te impartió no es válida, tenemos que dártela a nosotros. Lo que te enseñó ese obispo que cayó en pecado no funciona. Por consecuencia, nosotros te tenemos que catequizar, enseñar. Entonces, y aún cabe mencionar que a los obispos que eran católicos en ese tiempo, o sea, la Iglesia Católica del tiempo de San Agustín, eran rechazados por los donatistas. Y si tú eres un obispo católico, de todas maneras perdías credibilidad, aunque fueras fiel, aunque fueras justo en tus capacidades. Si ellos veían que tú eras católico y que no pertenecías a la iglesia africana, pues tú no valías la pena, tú no eras un verdadero obispo, hablando de obispos, hablando de pastores. Entonces esta iglesia de África, y de hecho por eso Agustín tuvo mucha batalla con ellos, porque fue un cisma nacional, fue la separación de la iglesia, una separación de la iglesia con los donatistas, se caracterizaba de ser una iglesia idealista, como bien lo mencioné. Se jactaba de ser la iglesia de los mártires africanos, de hecho hay un título, hay una obra que se llama Los mártires africanos. Por ejemplo, el gran Cipriano de Cartago, que es el primer teólogo africano reconocido antes de Agustín de Hipona. O sea, está en un nivel muy alto lo que es Cipriano de Cartago en la lista de los padres de la iglesia. Y ellos se adjudicaban a Cipriano y decían, Cipriano está de nuestro lado. Creo que eso le suena, ¿no? Yo creo que nos sonaría. Los mártires están de nuestro lado y ellos son nuestro legado. Y por consecuencia, como son nuestro legado, pues nosotros somos la verdadera iglesia, no la iglesia católica, la iglesia donatista. Entonces, Agustín de Hipona se encarga de refutar esto. Así que la persecución de Diocleciano y la iglesia ya había instaurado que lo que es el pecador tenía reivindicación, tenía perdón. Si un obispo que entregó las Sagradas Escrituras tenía compulsión por su pecado, podía ser readmitido. Y quizás con el tiempo volver a ejercer. Quizás no, quizás sí. Había disciplinas muy duras. El cristiano que sufría y lloraba y que no le permitían los donatistas ingresar a la iglesia porque había pecado de una manera abominable. De repente llegaba un obispo que cuidara realmente las ovejas y lo llevaba al redil y lo encaminaba y hacía que su moral fuera corregida. Y eso es lo que debería ser una iglesia sana y una secta hace todo lo contrario. Dice Juan Crisóstomo, la iglesia es un hospital para los enfermos. Y una iglesia que no es un hospital para los enfermos tiene una tendencia sectaria. Francisco Moriones, que es un agustinólogo, dice lo siguiente: para los donatistas, solo la iglesia suya era pura e integrada por santos, los elegidos, los nacidos de nuevo, los justos. La católica, temporalizada, según ellos, y entregada en manos a las autoridades civiles, porque bueno, pues están trabajando en conjunto con el gobierno romano, había sido desleal a los principios heroicos de sus orígenes y estaba corrompida la Iglesia Católica del tiempo de San Agustín. Ellos eran solo los santos, la Iglesia era solo la Iglesia de África, porque la Iglesia de África se había mantenido fiel a la doctrina, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿eso le suena? Entonces Agustín, claro, en su defensa, San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona, él habla de las profecías sobre un término que también es muy importante que nosotros como protestantes lo reconozcamos, la catolicidad. ¿Qué significa catolicidad, mis hermanos? ¿Qué entendemos por catolicidad? Primeramente sabemos que el término universal, pues acuña ahí, pero es más profundo que eso, ¿no? Ahora bien,
La catolicidad va en contra del sectarismo, porque la catolicidad habla de la generalidad y de la diversidad de la iglesia. Agustín afirma que casi en toda la Biblia suena Cristo y la iglesia, difundida por todo el orbe, por todo el mundo. Y en su sermón 46-33 nos dice cosas muy interesantes. Preséntame una voz de la escritura a favor de la parte de Donato, ¿no? De los donatistas. Escucha innumerables voces a favor de la extensión por toda la tierra. ¿Quién puede contarlas? ¿Quién puede contar a la multitud de cristianos ahora, ¿no? ¿Quién enumera todas las cosas? Sin embargo, para recordar solamente unas pocas, pon atención a la ley, al el primer testamento de Dios. En tu semilla serán benditas todas las generaciones. Una vez yo escuché a alguien decir que la palabra católica no tiene origen bíblico, pero mis hermanos, si traducimos generaciones, ¿qué es generaciones? También nos habla de universalidad, de muchos pueblos, pues evidentemente católico es un término bíblico. Y en el Salmo dice, pídeme y te daré la herencia de los pueblos de la tierra y en composición tuya los fines de de los confines de la tierra. Se recordarán y volverán al Señor todas las naciones. ¿Qué es esto? Catolicidad. Ahora, ¿el término católico es bíblico? Sí, es otra palabra, pero pues habla de generalidad de naciones. Eso es lo que se refiere católico realmente. Universalidad de naciones, todos los pueblos gentiles. Entonces es un término bíblico realmente. Porque suyo es el reino y él dominará los pueblos universalmente. Lo adorarán todos los reyes de la tierra, todos los pueblos, toda la catolicidad del mundo le servirán. ¿Quién se bastará para contar tales textos? Casi en cada página no suena otra cosa que Cristo y la iglesia extendida por todo el orbe, por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la característica del sectario? Bueno, la característica del sectario es creer que solo su iglesia, solo su organización es la iglesia del Señor, lo cual es inaceptable, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Algunas características de las sectas es las sectas tienden a alejarse de otros grupos religiosos o de otras iglesias. Pierdes relaciones, ya no le hablas a los amigos pentecostales porque te hiciste reformado, ya no les hablas a los, etcétera, ¿no? Pierdes relaciones sociales, y eso es muy común de una característica sectaria. También los sectarios no son dados al diálogo, no son dadas estas sectas al diálogo, y son muy agresivos, ¿no? Hace poco, hace unos minutos, me pasó en Facebook, alguien me estaba agrediendo verbalmente. Bueno, pues ¿qué haces? Bloquear y eliminar, ¿no? Es una tendencia sectaria. Tienden a no ser moderados, sino extremistas, a no comprender la posición. No, es que tú no crees en la predestinación de cierta forma, es herejía. Discúlpame, pero si tú analizas la historia, de hecho, si analizas la historia, te das cuenta de la gran diversidad teológica que hay. Y no puedes catalogar a un cristiano hereje, ciertamente porque no se apega a todo tu sistema. Tienden a no ser moderados, sino extremistas, ¿no? Otro factor es que las sectas dentro del protestantismo suelen venderse como iglesias de sana doctrina, pero fallan en el elemento de la ortopatía. Hay un control excesivo de los miembros. ¿Con quién me debo de casar? Bueno, yo te recomiendo al hermano Pedro porque sirve mucho en la iglesia. De hecho, esto pasa mucho con los de la luz del mundo. Se les casaba con quienes estaban en el poder, con quienes estaban sirviendo. O sea, y de hecho es bien curioso porque los casados siempre son los servidores que están al lado del pastor, como que hay cierta chanchulla ahí, ¿eh? Es curioso, ¿no? Pero bueno, eso queda en ciertas experiencias, ¿no? Pero realmente, bueno, en ciertos casos, hay que mencionar, esto no es una generalidad, pero pasa eso, hay un control sobre con quién te casas, sobre qué debes de leer, qué no debes de leer, con quién debes hablar, si no veniste a la iglesia ya te están persiguiendo, cosas así. Entonces, otro elemento es el juicio constante sobre la vida de sus congregantes. Juicio constante, un estándar bastante alto que no alcanzas. El sectario, curiosamente, mis hermanos, se adecúa a este tipo de sociedad y lo ve normal. Cree que eso es el cristianismo. Cree que así debe de ser. Lo ve normal que no lo dejen pretender a una hermana. Lo ven normal. No, es que están evitando que caiga en pecado. No, están controlando tu vida. La catolicidad de la iglesia va en contra de todo sectarismo, como lo hemos visto, hermanos.
Algo que ocurre también es el desapego de la familia y de la cultura, como bien lo afirmamos. Hay cosas buenas en la cultura, sí, hay cosas muy buenas en la cultura. Otras sectas pues niegan el estudio, la negación de la preparación tanto a nivel teológico como a nivel científico, ya sea psicología, ya sea humanidades, ya sea filosofía. También, por otro lado, la otra tendencia es el énfasis en el estudio y cristianos de élite, lo cual se parece al gnosticismo. Tienes que tener un cierto conocimiento teológico para ser parte de esta iglesia y comprender las predicaciones del pastor. Y curiosamente, las predicaciones del pastor tienden a eso, hermanos. Tienden a ser muy elevadas teológicamente. Ese es un detalle. Y obviamente idealismos exacerbados y orgullo de doctrina. Somos la iglesia correcta, somos los obispos y pastores, son narcisistas, no dejan que otros suban al poder, consideran que sin ellos la iglesia se cae. Entonces estas son unas características de lo que viene siendo el sectarismo. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo una iglesia cristiana puede llegar a ser una secta? Que es una secta, claro, no quise enfocarme en la luz del mundo, los testigos de Jehová, los mormones, solo Jesús, espiritistas, porque ya sabemos, hermanos, que son una secta, ipso factamente, pero muy difícilmente lo detectamos cuando es una iglesia cristiana. Ahora, San Agustín tuvo experiencias en las sectas. Agustín fue seducido por los maniqueos. Cabe mencionar que San Agustín no llegó a ser un elegido, solamente un oyente, o sea, no perteneció realmente a la secta en su totalidad. Pero él creía que era la verdad, la enseñanza de ellos. Pero al pasar el tiempo se dio cuenta de las falacias, atacaban la fe católica, la fe cristiana. Torcía los argumentos filosóficos y astrológicos a su favor y el santo Agustín de Hipona, que es conocedor de Aristóteles, más de Platón, pero él empezó a detectar cómo esta secta torcía las escrituras mismas también para justificar su enseñanza. Esta experiencia de Agustín es muy parecida a las sectas de hoy que tuercen a los padres. Fíjense ustedes, no me estoy yendo a las sectas que no tienen conocimiento. Me estoy yendo a sectas que tuercen a los padres, que no es muy común. Quizás no podemos conectarlo porque no es muy común que alguien conozca patrística y los tuerza, pero pasa. A los escolásticos, a los reformadores, a su favor, sin honestidad. Y esto es muy importante. Hay algunos que dicen, "Ah, es que Lutero creía la expiación limitada, cuando ni siquiera hay evidencia de ello. Y suelen tener esa tendencia no corregible y creen conocer todo. Y lo hacen con una intención, que claro que la intención es solo favorecer su autoridad por encima de los demás con una actitud siniestra. Y recordando a Agustín de Hipona, su sectarismo dice él, que llegó a tal grado que no era lícito. Fíjense ustedes a qué grado llegó el sectarismo de Agustín. No era lícito en su conciencia ayudar a algún hombre que no fuera maniqueo. Y esto pasa mucho. Yo solamente ayudo a los cristianos, me junto con los cristianos, solo beneficio a los cristianos, los paganos no me interesan. Actitud sectaria. Agustín dice, pero hay una intención, hay un propósito, y vuelvo a insistir, ¿por qué la gente permanece en sectas de sana doctrina y no de sana doctrina? Ya clasificamos dos tipos de sectas. Dice Agustín que llevaba alimentos a los que se llamaban elegidos y santos, los elegidos, los santos, los que conocen el cristianismo, los que son grandes, los que admiro de manera exacerbada entre los maniqueos. Pero hay una intención, y la gente que está en las sectas admira muchísimo a estos exponentes, su elocuencia, sus habilidades, etcétera. Pero para que fabricasen de su vientre para mí ángeles y dioses. ¿Por qué la gente está? Porque desea eso, que les fabrique ángeles y dioses que me liberen de todos mis pecados. Yo quería que ellos me dieran conocimiento, yo quería que ellos me liberaran de mis angustias, yo quería que ellos me liberaran de mi falta de sentido, de la existencia. Y eso pasa con las sectas. La gente está ahí por eso.
Ahora, dentro de esto, si nosotros queremos afectar nuestra cultura, necesitamos liberarnos de todo esto. Si queremos afectar nuestra cultura, dejémonos de sectarismos y relaciones sociales débiles, tanto con los cristianos y no cristianos. La moral del crucificado va más allá de la comodidad, mis hermanos. La vida del resucitado afectó su sociedad. Bueno, no estoy siendo idealista de que afectemos a todo el mundo, sino a las dos, tres personas que tenemos a nuestro lado, ¿no? Y aún así quizás no podemos afectarles tanto, pero al menos hacer lo posible. De tal manera que con paciencia les enseñó, Jesús enseñó a sus discípulos y a los hombres que se relacionaban con él, que no tenían la misma capacidad intelectual de Jesús, no tenían la misma capacidad moral de Jesús, pero con el vino les llenaba de capacidad, ¿no? Con el vino nuevo, como nos dicen las Escrituras, para que cuando él no estuviera presente pudieran ayunar y dedicarse con devoción de manera genuina. ¿Qué significa esto? Crecimiento de las personas. Pero mientras se relacionaba con ellos, soportaba sus debilidades, no les imponía cargas difíciles de llevar. Y algo que ocurre dentro de este factor, y esto es un argumento de la experiencia, que claro, lo voy a equilibrar también para que no se malentienda, pero por ejemplo, cuando esto pasó en un viaje que tuve a una ciudad, me parece que fue Tuxtla, aquí en Chiapas, donde conocí a una monja, y a mí me impresionó un poco sus características. Me impresionó que esta mujer iba a visitar a los enfermos, saliendo del trabajo. Y claro, eso a lo mejor no es tan anormal, y más en una mujer que se dedica a eso. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos descuidado las buenas obras? Estamos alejados de las buenas obras. Y cada vez que veo qué tan alejados estamos de las buenas obras, mientras veo en lo que es el mundo evangélico, se habla de la fe, de grandes maravillas doctrinales o de iglesias de sana doctrina que en ocasiones son sectas. He visto a católicos estar ahí en el momento de la muerte. Ahora, no todos los católicos, hay católicos que tienen esas tendencias sectarias horribles, de manera también palpable. Pero esto es un golpe también que aquellos que no consideran muchas veces cristianos tienen esas capacidades. Claro que también hay evangélicos que lo hacen, que los he conocido. Pero me refiero a los grandes pastores que no cumplen la labor de estar en el nacimiento. Fíjense, algo interesante de una iglesia y pues ser sectario es definitivamente lo contrario. No estar en el nacimiento, crecimiento, enfermedad y muerte de los fieles. No hay un cuidado pastoral. Viven en su mundo doctrinal sin tener el mínimo efecto en la vida de sus congregantes. Y eso reflexionaba precisamente ese día que vi las buenas obras de una persona que trabajaba por estar en medio del dolor. Trabajaban por estar en medio del dolor de las personas. Entonces, bajo esto, ciertamente creo que es una exhortación. Claro que a nivel de conocimiento, pues bueno, al menos detectamos algunas sectas, pero quise enfocarlo más a esta realidad espiritual que nos atañe mucho. Y ciertamente, pues, nos damos cuenta de que en el cristianismo hay tendencias sectarias, ¿no? Que creo que detectamos algunas de ellas. Bueno, aquí concluiría. No sé si tengan algún comentario, mis hermanos, o alguna pregunta. Igual si pudieran encender sus cámaras estaría interesante. Muchísimas gracias, profesor Iván. La verdad que no es de mucha edificación tocar temas como estos, ¿no? Tan difíciles para tratar entre nuestros hermanos. Eh, con respecto a mí, yo también salí de una secta y, y era muy difícil aprender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Porque nos encerramos en un círculo del cual nos aferramos tanto a causa del amor de Dios y ignorantemente nosotros caemos en ese engaño. Y nos es difícil por ese mismo motivo, ¿no? Porque estamos engañados y por el amor a Cristo no abrimos los ojos para ver. Si bien Dios dice en su palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre, muchas veces las sectas no te permiten esa libertad para poder expresarte de una manera diferente y comprender el Evangelio y la verdad del Evangelio, ¿no? Le agradecemos, profe, por esta clase, la verdad que eh, es de mucha edificación para aprender, para comprender. Como decía recién, son temas que no se tratan mucho
pero son muy importantes para la vida del cristiano, ya sea que lo estemos viviendo nosotros o que algún hermano esté padeciendo por ello, y bueno, y tenemos herramientas para poder agarrar y darle luz a los hermanos para que... Creo que se bloqueó el micrófono, mi hermano. Dice, acá tenemos una pregunta de Alejandro Moreno, el cual el Alejandro dice, pregúntale, ¿todas las culturas son malas? ¿Y cuál es la moral cristiana? Bien, yo creo que cuando hablamos de cultura, tenemos que, pues sí, hacer distinciones, porque de hecho tenía una conversación con una hermana que me dice, no estoy de acuerdo, pues algo semejante, publiqué algo en un estado sobre la cultura. Por ejemplo, si hablamos de cultura mexicana, hablamos, por ejemplo, de ciertas celebraciones, ¿no? Las cuales el cristiano pues no debería participar o no debe participar. Claro que hay una distinción ahí, ¿no? O sea, un cristiano no participa de una fiesta bebiendo demasiado o haciendo ciertas cosas inmorales, ¿no? Elementos de la cultura, por ejemplo, la poesía, hay cosas de la cultura popular que son buenas. Hay ciertas películas, cines, hay ciertas literaturas, novelas, por ejemplo, yo puedo decir la cultura, es algo cultural leer Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Es algo cultural leer a los filósofos griegos, es algo cultural leer la cultura maya, es algo cultural conocer la cultura maya. De hecho, por ejemplo, una vez fui a Teotihuacán y pues fui a visitar esas tremendas edificaciones, ¿no? Y Teotihuacán significa donde los hombres hacen dioses. Entonces, analizando eso, me acuerdo que hice una reflexión, sí, los hombres querían hacerse dioses, pero hubo un dios que se hizo hombre. No entras a reflexiones porque empiezas a combinar la poesía, la cultura, las cosas que hay alrededor para un buen fin. La música, ¿no? Por ejemplo, hay gente que suele decir, bueno, yo escucho música cristiana nada más, pero perderse de escuchar a Johann Sebastian Bach, bueno, que es cristiano, o perdernos de la ópera o ciertas cosas o cierto tipo de música, también a veces es algo anticultura, cuando realmente son cosas buenas, dadas por Dios, ¿no? Hay ciertos elementos, ¿no? Yo sé que hay muchas distinciones y opiniones sobre esto. Cuando hablamos de cultura, hablamos, por ejemplo, un evento cultural que hay ahorita en Guadalajara es la FIL, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Igual esto parece absurdo, pero hay gente que sí se abstiene de ese tipo de cosas. Vas a la Feria Internacional del Libro, vas a encontrar de todo, ¿no? Vas a encontrar feministas, vas a encontrar esto, pero vas a encontrar libros cristianos, vas a encontrar, participas de la cultura, estás en la cultura, de lo que la gente hace, una obra de teatro, el cine, etcétera. O sea, eso es una infinidad de cosas, ¿no? Literatura, como bien lo mencionaba. Por ejemplo, los padres de la iglesia eran hombres de cultura. Eh, lo que es el mismo Calvino, Juan Calvino era un hombre de cultura, conocía Séneca, conocía filosofía, conocía grandes obras. Entonces, cuando hablo de cultura, estamos hablando de eso. Y la negación de la cultura por las sectas viene siendo a participar de eso, ¿no? Ah, te vi en un concierto de música sinfónica, pecador, ¿no? Por dar un ejemplo. Quizás hasta puede ser algún otro tipo de música. Eh, entonces, ese tipo de cosas de la cultura creo que son buenas, son útiles. ¿Y qué es la moral cristiana? Cuando hablamos de la moral cristiana, hablamos de las enseñanzas de Jesús. De hecho, hay una clasificación la cual se llama teología moral. Hablamos de lo que es la moral en cuanto a la ley de Dios, la ley de Moisés. Cuando hablamos del sermón del monte, el amor al prójimo, el perdonar a los enemigos, el orar por ellos, el tener pensamientos puros, todo eso es moral cristiana. Ahora, yo pudiera decir que es el rigorismo, ¿no? Una moral cristiana correcta es congregarnos, ¿no? Pero cuando una persona a lo mejor tiene ciertas dificultades emocionales que no le dan ganas de ir y etcétera, cuando una persona dice, tú no estás cumpliendo la moral cristiana, llega el rigorismo y lo condena, ¿no? Cuando deberían de ayudarlo, deberían de sostenerlo. Entonces, dentro del rigorismo moral es de que son cosas buenas realmente,
pero no se tiene lo que Jesús criticó, que era misericordia y compasión. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la compasión es parte de la moral cristiana, de hecho, el ser compasivos y comprender a otros. Entonces, cuando hablamos de moral y hablamos de cultura, hablamos de lo bueno de la cultura y hablamos de la moral bíblica, de aquello que encontramos en las escrituras, que ha sido desglosado por diversos teólogos, ¿no? Que es una dedicación realmente teológica también en cuanto a la teología moral. Muchas veces nos centramos en teología sistemática, teología bíblica, pero rara vez nos dedicamos a leer libros de teología moral. No sé si me explica mi hermano, igual me lo hace saber. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos otra pregunta más de nuestro hermano Melvin. Hermano, ¿puede activar su audio? Gracias, mi hermano Jonathan. Profesor, excelente ponencia, mi hermano, como siempre. Nosotros ya tenemos tiempo de conocernos y sabemos la capacidad del material que usted maneja. Y bueno, sabemos también que es un profesor también de secta, ¿no? Enseña la secta de los primeros siglos, de la iglesia primitiva y todo lo demás. Ahora bien, mi hermano, vamos a ver con respecto al tema del día de hoy. Generalmente se sabe de que una iglesia puede empezar muy bien y luego pues caer en una secta, ¿no? Volverse una secta y luego puede hacer que vuelvan a la sana doctrina, ¿no? Ahora bien, mi hermano, de toda la secta que tú conoces, podría ser de los padres preniceno, posniceno, de la Edad Media, contemporánea, de toda la secta que tú sabes, mi hermano, ¿habrá alguna secta, mi hermano, que haya empezado mal, un grupo muy mal, con todas las características de las sectas que nos diste al final, pero que en el transcurso del tiempo se haya convertido en una iglesia de sana doctrina? Bueno, yo sé que una pregunta tan aislada un poquito de lo centralizado, pero sí me gustaría, mi hermano, porque yo he estado haciendo ese análisis y no encuentro, mi hermano. Siempre encuentro iglesias que empezaron mal, terminaron mal, y algo otras empezaron bien y terminaron muy mal, pero nunca, o sea, a mí al menos no tengo ese dato, por eso te lo pregunto, mi hermano. Si conoces una iglesia, te repito la pregunta, que haya empezado muy mal, una secta realmente, pero haya terminado bien o esté ahorita contemporáneamente muy bien en sana doctrina. Bueno, mi Ok, hermano, muchísimas gracias. Dios te bendiga. gracias, mi estimado Miriam. Un gusto poder escucharte, mi hermano. Gracias por la invitación y por el tiempo. La secta de Cash Luna, como dice aquí nuestro hermano, ya se reivindicó, según Murcia dice. Eh, Fíjense, o sea, bueno, hay elementos, ¿no? Por ejemplo, lo de la secta, igual contesto tu pregunta, Melvin, nomás que me quedé pensando en eso. Digo, entiendo, no hay una negación de la ortodoxia en cuanto a la Trinidad o en cuanto a la encarnación, quizás no de palabras, pero sí de cuanto a énfasis doctrinales que hacen, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, a lo mejor el hermano piensa, bueno, no son herejes porque no han negado nada de esto, ¿no? Pero ni tampoco lo afirman, entonces quedamos en las mismas de que es algo bastante dudoso ese argumento. Pero bueno, volviendo al punto, a la pregunta, ciertamente, mi hermano, es muy raro hablar de una generalidad, es decir, un grupo que se hace sectario y después vuelve a la iglesia, es raro. Sí, hubo casos de nestorianos, monofisistas, que volvieron a la sede universal, voy a usar el término católico, ¿no? Que regresaron a la comunión de la iglesia y continuaron bajo los parámetros doctrinales del credo de Nicea. Sí hubo grupos, no necesariamente todas las iglesias, sino que hubo arrianos que se hicieron nicenos, hubo, por ejemplo, donatistas que volvieron al seno católico. eh, y es raro, pero también podemos encontrar que, por ejemplo, había un exponente donatista, el cual San Agustín tomaba mucho de él y aceptaba ciertas propuestas de él. Entonces podemos ver que había una interacción aún con estos denominados herejes en cuanto a aportes. Como hemos visto, los herejes, hubo herejes o sectarios, más que nada sectarios o cismáticos, no necesariamente herejes, porque no negaban la ortodoxia, negaban ciertas cosas y se hacían sectarios, ¿no? Entonces sí hubo ciertas reivindicaciones de ciertas personas que pertenecieron a los grupos. Novacianos también, ¿no? Conforme nos explica Ambrosio. Hubo casos de algunos, vuelvo a insistir, arrianos y todo eso, que ciertos grupos tomaron o volvieron a la fe.
Ahora, cuando hablamos de cuestiones políticas, hubo quienes que fueron obligados a la fuerza, ¿no? A hacerse sana doctrina en el tiempo de Constantino y de los emperadores cristianos. Entonces sí hubo una coacción en cuanto aceptas esto o te expulsamos, ¿no? De la ciudad. Entonces, sí hubo casos, pero son muy aislados, en el sentido que es raro que una iglesia en totalidad pues regrese a los fines de la doctrina que yo considero sana doctrina, lo que es abrazar el credo apostólico, que bien, pues explica muy bien las verdades de la fe, ¿no? Entonces, si es raro, hubo casos, sin lugar a duda, mi estimado Melvin. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gracias, Melvin, por tu pregunta. Gracias, profe. Acá en el chat tenemos otra pregunta de Raúl Hernández. Dice así. Buenas noches, hermano. ¿Podrías hacernos un contraste entre la tendencia de las sectas de querer explicar todo con el cual que los padres de la iglesia dan al misterio como al explicar la Trinidad? Sí, es una interesante pregunta. Muchas gracias, mi hermano. Creo que los contrastes que podemos afirmar dentro de lo que ocurre comúnmente con dar explicaciones de manera general de una doctrina, por ejemplo, el misterio, porque de alguna manera hay cosas que son racionales, ¿no? Por ejemplo, nuestra racionalidad puede comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y una sustancia. Hasta ese punto, pues lo entendemos. Pero ya cuando nosotros queremos compararlo con algo, o con alguien, o con algo material, como algunos llegan a cometer el error que el aire es sólido y gaseoso, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Comparándolo con tres estados de la materia de la Trinidad, es un error. Entonces vemos que las capacidades racionales son buenas, pero ciertamente yo he escuchado a aquellos que racionalizan todo. Por ejemplo, hay una secta, de hecho la conocí, era una secta ultra mega calvinista. O sea, no tengo nada en contra del calvinismo, cabe mencionar, ¿eh? Pero más bien la tendencia que tenía era muy extraña. Tanto así que llegaban a afirmar que Dios era el autor del mal. Confesiones como Westminster, confesiones como la Confesión Bautista, diversas confesiones cristianas y el mismo Juan Calvino dicen que no, Dios no es autor del mal. Pero ellos dicen, bueno, si Dios creó todo y Dios está en control de todo, la premisa lógica es decir, Dios es el autor del mal, Dios creó el mal, Dios generó el mal. Entonces, eso es algo racionalista y eso es lo que hacían los maniqueos. Bueno, si existe el mal, hubo un Dios malo que creó el mal. ¿Te fijas? Entonces, bajo la comparativa es de que quieren dar respuestas a todo. ¿Y qué hace San Agustín, por ejemplo? Él dice, el mal es privación del bien, no es una sustancia, no es una cosa, simplemente es la ausencia del bien, la ausencia de la realidad la cual Dios creó. Y esa es su respuesta, y eso puede ser satisfactorio para unos y no satisfactorio para otros. Entonces lo que intentan estos personajes, San Agustín hasta ahí llega, y es algo que a San Agustín le perturbó toda su vida, en cierto sentido, tener respuestas contra la existencia del mal, porque existe el mal. Entonces San Agustín dice, no tengo respuestas. En muchos de sus tratados dice, no tengo respuestas. Por ejemplo, San Agustín creía en el traducianismo espiritual y en la creación del alma, es decir, que cuando Adán fue creado, el alma de Adán fue heredada hacia todos los seres humanos y eso apoyaba la doctrina de lo que es la transmisión del pecado original. Y en este caso, él también creía o llegaba a considerar que Dios creaba el alma de cada ser humano cuando nacía, cuando era concebido, mejor dicho. Entonces, Agustín de Hipona afirma, bueno, tengo esta doctrina y esta, pero la verdad no estoy seguro no me atrevo a condenar una o a condenar otra, no estoy seguro, no sé cómo realmente pasa, esto es misterioso. Agustino dio respuestas a todo y fue algo que en toda su vida, pues, le causó conflicto, ¿no? Entonces, esa es una tendencia de lo que viene afirmado nuestro hermano en su pregunta, que es una buena afirmación. Los padres de la iglesia daban pauta al misterio de que no todo es comprensible.
La tendencia sectaria a la cual me referí, que no es general, no está en todos, pero que comprenden todos los textos bíblicos, comprenden toda la doctrina, comprenden todo, así es y punto. O sea, una mente bastante racionalista y creen tener la razón en todo. Entonces, esa sería la tendencia. El misterio es contemplar, quedarnos callados y simplemente creer que creemos en un Dios trino, creemos que el mal existe, pero no es algo creado por Dios. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cómo se creó el mal? Vete a saber, solo la ausencia del bien es el mal, diría. Es la privación del bien, el mal, es lo que San Agustín nos propone, ¿no? Que igual se necesita una clase total para poder explicar eso. Pero el punto es que la tendencia racionalista excesiva viene siendo una tendencia que afecta a la moral cristiana porque hay un orgullo petulante en cuanto a misterios bastante profundos, lo cual a veces debemos callar y decir, este es el misterio cristiano, la encarnación de Cristo, ¿cómo sucedió? Se encarnó, hay una unión hipostática entre dos naturalezas, no se confunden, no se mezclan y punto. Entonces, el sectarismo dice, bueno, ¿cómo Dios pudo sufrir? Pues no tuvo un cuerpo humano, tuvo fue una manifestación aparente nada más y negaban cómo Dios puede sufrir, cómo Dios puede padecer, ¿no? Que es la pregunta de un testigo de Jehová cuando llega a tu puerta. ¿Usted cree que Dios muere? Y los cristianos ortodoxos deberían decir, igual se los dejo de tarea, ¿no? Si sí o no. Igual pongan en el chat si uno cristiano ortodoxo, ¿qué debería decir? ¿Dios puede morir? ¿Cristo es Dios? ¿Dios murió? Me gustaría que le contestaran. Pero bueno, esa sería mi respuesta. No sé si contesté la respuesta de nuestro hermano. La pregunta, perdón. Muchas gracias, profe Iván. Aquí tenemos a nuestro hermano Jorge con una pregunta. Hermano, si quiere puede activar el audio. Bueno, Dios le bendiga, hermano Iván. Usted mencionó, bueno, usted acaba de mencionar unas palabras y las preguntas son que me podía explicar qué es el misterio en los padres de la iglesia. Segundo, qué es la mística, cómo es que ellos entraban en algo místico, que ellos veían, algo luminoso que ellos veían, y lo otro, la última pregunta, la tercera es si para los padres de la iglesia, ellos ingerían bebidas alcohólicas o se embriagaban, o si era pecado embriagarse para ellos. No sé si... Bueno, sí, buena pregunta, mi hermano. Gracias. Eh, Cuando hablamos de misterio, hermano, hablamos de algo que excede la razón. Eh, en este sentido, nosotros somos muy racionalistas, más en este tiempo. Pensamos que nuestra mente puede tener respuestas a todo. Y es una tendencia que yo vi mucho en el mundo cristiano, en la cual deberíamos de arrepentirnos porque no conocemos todo, no sabemos todo. El racionalismo tiende a darle una facultad a la razón excesiva. Los padres de la iglesia, cuando hablan de misterio, por ejemplo, en el tema de la Trinidad, Alejandro de Alejandría decía que solamente comprendemos que el Hijo es consubstancial con el Padre y que nació del Padre eternamente. ¿Cómo ocurre eso? No lo sabemos, pero es la mejor explicación que la Iglesia católica, del tiempo de ellos, obviamente, es la mejor explicación que puede dar. O sea, ¿cómo explicamos que el Hijo nace eternamente del Padre, sin inicio y sin fin? ¿Cómo explicas eso? La mente racional ya no lo logra comprender. Entonces el misterio es expectantes a esa realidad, a esa verdad dicha por Dios. Obviamente el misterio es conocible. Se puede conocer que hay un Dios trino. Pero ¿cómo está compuesto? Porque ¿qué pensamos cuando creemos Dios trino? No sé, a lo mejor lo dividimos por tres secciones, ¿no? Imaginamos tres cosas, porque nuestra mente racional así es, pero Dios es una sola sustancia y en él hay tres subsistencias, tres personas. Cuando escuchamos personas, nos imaginamos como cuerpos humanos, tres personas diferentes. Ahí está operando la razón, pero no, la razón no puede captar eso. Entonces, el misterio es eso, hermano, es que claro, se puede comprender, pero nuestra mente no lo entiende en su totalidad. Cuando hablamos de mística, los padres de la iglesia hablamos de dones sobrenaturales, hablamos de experiencias sobrenaturales.
Puede ser, por ejemplo, la experiencia de San Agustín. Tole, lege, toma y lee. Escuchaba la voz de unos niños y toma las escrituras y lee Romanos capítulo 13, si no me equivoco. Bueno, ellos tienen una experiencia mística en ese sentido, cosa que quizás alguno de vosotros ha experimentado o no ha experimentado. Los padres de la iglesia hablan de algo místico, que también es algo misterioso, que ocurre, que es algo sobrenatural, que rompe la naturalidad de las cosas. Eso es lo que se refieren con mística. Cuestiones milagrosas que ocurren providencialmente por mano de Dios. Es como el milagro, algo místico milagroso, que es una experiencia que el hombre tiene con Dios. Por ejemplo, otro tipo de experiencias místicas, pues Antonio Abad, ¿no? Que tuvo una experiencia mística donde escuchó la voz de Dios, donde escuchó esto. Entonces son experiencias que se clasifican como místicas. Eso entra más que la Iglesia Católica es la que tiene una teología mística, aunque hay que mencionar que hay teología de la Reforma mística también en ese sentido. Pero esa sería como una explicación. Y la otra pregunta, si los padres de la iglesia se embriagaban, la respuesta es no, mi hermano. La respuesta es no, los padres de la iglesia no se embriagaban. Bebían vino porque sí, era algo culturalmente aceptable. En nuestros tiempos no, ¿por qué? Porque la gente se embriaga demasiado. Recuerden que Pablo cuando exhorta a los corintios, los exhortaba por embriagarse con jugo de uva. No, se acusaba de embriagarse con vino, el cual se usaba para la cena del Señor. Los padres consumían vino en la cena, pero era un trago leve, el cual no los llevaba a emborracharse, sino simplemente a degustar algo que ellos consideran legítimo, ¿no? Que es el fruto de la vid. No sé si me expliqué, mi hermano Jorge, o requiere Sí, otra. sí, sí, bien, bien explicado. Solamente la última pregunta, ya, solamente he escuchado en filosofía, veo que usted maneja bastante, bueno, he estado siguiéndolo por ahí en su página. Con respecto quiero que me explique con respecto al mundo de las ideas, qué es eso, si es algo invisible o si es algo inventado por los filósofos o es cierto eso del mundo de de las ideas y que parece que se dice que los filósofos, ellos no, no aceptan una resurrección porque ellos creen que al morir ellos van a ese mundo de las ideas, pero no sé qué es eso. Perfecto, mi hermano. Bueno, para dar una definición breve, porque si es algo ya fuera del tema, cuando hablamos del mundo de las ideas, hablamos de una realidad invisible. Por ejemplo, el alma pertenece al mundo de las ideas porque es invisible. El mundo de las ideas para Platón era el mundo eterno. Ahora, claro que el cristianismo cree en una realidad invisible. La respuesta es sí. El reino de los cielos, Dios mismo es invisible, lo cual se le llama metafísica. Por ejemplo, para Platón es el mundo de las ideas que existe un parámetro de justicia. ¿Qué es la justicia? Solo está en el mundo de las ideas. La moral, la rectitud se encuentra en el mundo de las ideas y se ve reflejada en este mundo. Podemos llegar a la verdad de la justicia. Ahora, aplicándolo al cristianismo es la justicia, la verdad y la bondad. ¿Quién es? Es un ser. ¿Y quién es ese ser? Es Dios. Los padres de la iglesia lo que hicieron fue clasificar, quitar el concepto mundo de las ideas y poner al logos, a Cristo mismo, como la justicia, como la perfección, como la rectitud invisible que está en el cielo, la cual y está en la tierra, ¿no? Porque es omnipresente. Entonces, el mundo de las ideas, o lo que se conoce sí, como el Leidos, es un concepto filosófico muy interesante que, como diría Jagger, un historiador que tiene un libro que se llama Cristianismo Primitivo y Paideia Griega, él nos habla de que sin estas cuestiones de desarrollo filosófico metafísicas, hubiese sido muy difícil que la gente comprendiera el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo enseñaba la justicia eterna, la verdad eterna, un concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad se encuentra en el mundo invisible de las ideas. Y el cristianismo dice, sí, ese mundo de las ideas es Dios y en Dios se encuentra la verdad. Entonces hubo una conexión bastante interesante entre neoplatonismo y cristianismo. De hecho, hay un concepto que es neoplatonismo cristiano, el cual es bueno. Ahora, ¿qué es cierto el mundo de las ideas? Pues conforme a Platón no, pero conforme al cristianismo sí, que existe la justicia, la rectitud y la verdad porque es de Dios. Cuando el hombre muere, ¿va al cielo? La respuesta es sí, pero que es, y la respuesta, y dicen a Platón, sí, pero no se quedan en el cielo, resucitarán corporalmente. O sea, el cristianismo responde a Platón
Y como dirán los padres de la iglesia, Platón tuvo un conocimiento, pero no perfecto, el cual se perfecciona con la verdadera filosofía, que es el cristianismo, mi hermano Jorge. Esa sería mi respuesta. No sé si fue clara, mi hermano. Muchas gracias, profesor Iván. Aquí tenemos la última pregunta acá desde YouTube. Nuestro hermano Jonathan nos escribe lo siguiente. Hola, saludos, pregunta. En mi iglesia unos hermanos nos compartieron, uno, que la Biblia no es suficiente para conocer a Dios, que los cristianos tienen que dominar las esferas de influencia del mundo, que el apocalipsis ya pasó, que Dios no conoce el futuro y que la Biblia se arrepintió en algunas ocasiones. ¿Qué podemos meditar en silencio únicamente imaginándose a Dios? ¿Esto podría ser una secta? Bueno, clasificarla por secta, no lo sé, porque bueno, no sé si todos abracen esas ideas y sean líderes quienes abracen esas ideas, pero sin duda hay una desconexión con el cristianismo histórico. No se puede conocer a Dios sin las escrituras. Ahora, no solamente las escrituras es la única fuente de conocimiento de Dios, eso sí es cierto, porque de alguna manera las escrituras regulan la verdad. Se le conoce como regula veritatis. Por ejemplo, si Platón nos habla de que existe el logos y que ese logos es el ordenador del mundo, le decimos, sí, sí es cierto, pero ese logos es Cristo, ese logos es la segunda persona de la Trinidad, eso lo regula lo que es la verdad, ¿no? Entonces la comprensión, no conocer a Dios, no poder conocer a Dios sin las escrituras y que las escrituras tienen errores, bueno, yo diría, y aquí cuidado. Sí, sí tiene errores, pero son errores intencionales, ¿no? Cuando hay mentiras, cuando hay cosas, cuando hay ciertos aspectos. Cuando la Biblia no es un libro que trate de especificar las realidades científicas de nuestra actualidad, ¿no? Por ejemplo, que dice que se detuvo lo que es el Sol, ¿no? Que sabemos con la cosmología que tenemos en la actualidad que lo que se detuvo fue la Tierra, ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que esas aseveraciones de que tomamos las esferas, pues si alguien me responde, también me gustaría que pusieran ahí en los comentarios a qué compagina con lo que dijimos. Eso es un idealismo. ¿Usted cree que un mexicano que trabaja en soporte técnico tenga la habilidad de poder llegar a gobernar México, el país y las esferas sociales? La respuesta definitiva será no, ¿no? Y me refiero a mí. Entonces, no es posible. No se puede, hermanos. Entonces, cuando hablamos de un idealismo exacerbado y cuando hablamos de gente que nega la ortodoxia, y claro, el tema de la contemplación que dicen estar en silencio es algo bueno, pero con base a lo doctrinal, la Trinidad, la Cristología, estar en silencio y meditando en los salmos, no lo sé. Entonces, aquello que es idealista, que pasa mucho también en las sectas de los cristianos, vamos a tomar grandes esferas de poder y sí, se comen eso, lo disfrutan y se imaginan gobernando Guatemala, gobernando México, gobernando otros países, pero están muy lejos de la realidad. ¿Por qué la Iglesia de la Reforma pudo gobernar el Estado? Pues porque así se manejaba el medievo, hermanos. Cristianismo y política era una sola cosa. Ahora que es un país laico, que es un país dividido de poderes, la religión no tiene, la religión cristiana, porque hay otras religiones que están influenciando. La religión cristiana ya no tiene la misma pauta, hermanos, es difícil. No sé si sea una secta, hermano, pero sí sé que esas postulaciones sí son tendencia sectaria, sin duda. Sobre todo por ciertos idealismos, y más si tú les dices, oye, es que eso se me hace muy idealista, incorrecto, no, pues vas en contra de la palabra, vas en contra de esto, y cuando tienen una actitud pues agresiva, creo que sí tienen ciertas características sectarias, ¿no? Sería mi respuesta, mi hermano. Muchas gracias, profesor Iván. Bueno, yo tenía una última pregunta, porque conforme a lo que Jonathan preguntaba, también se me vino a mí a la mente, ¿no? Que hoy en día muchas iglesias tienen su visión ministerial con ciertos dogmas a seguir. ¿Qué opinión nos podría dar conforme a eso, profesor? Por ejemplo, mi hermano, ¿qué dogma serían? Por ejemplo, yo en la iglesia donde yo congregaba, ellos tenían la visión ministerial con 10 pasos a seguir por los miembros. Eh, ser fiel al varón de Dios, me acuerdo que decía, ser fiel al Mm, varón de Dios, ser fiel al ministerio, ya. eh,
etcétera. Sí, no, pues, sin duda, mi hermano, ese tipo de apego a la visión de una iglesia, de ser fiel al balón de Dios, que bueno, que bajo una sana realidad, pues sí deberíamos de ser fieles a nuestros pastores, ¿no? Creo que bajo una sana realidad, pero tiene que ser algo recíproco. Tú me cuidas, tú me proteges, tú me enseñas, tú me instruyes, te soy fiel, ¿no? Te cuido las espaldas ante tus debilidades. Eh, Quizás esas tendencias que se dan, volvemos a lo mismo, si se tiene una actitud fuera de la ortopatía o fuera de la ortopraxis, son tendencias bastante sectarias. Aquí, por ejemplo, quizás no tengan 10 pasos, pero pues a mí me tocó evidenciar ciertas iglesias donde no era necesario que les dijeras que fueras lealtad al pastor, sino simplemente al escuchar. Me acuerdo que una hermana decía, no, no te vayas a otra iglesia porque aquí sí se enseña la verdad. Aquí sí se enseña la sana doctrina y muchos venían de otros estados para congregarse en ciertas iglesias. ¿Por qué? Porque se tiene esa idealización. Entonces, ese tipo de métodos, como seguir 10 pasos, como predicar de esta forma, enseñar de esta forma, sí se pueden volver métodos sectarios. Aún la misma predicación expositiva se puede volver un ídolo, ¿no? Que creo eso ya lo he hablado en mi canal, de que no es el único método de predicación. A fin de cuentas, la sana enseñanza se pone firme bajo la regla de la fe, que vienen siendo los postulados del credo niceno constantinopolitano. Pero sí, creo que ese método pues, puede tener una buena intención, porque si hablamos de lealtad al pastor, pues sería como una lealtad al amigo. Pero ¿hasta dónde llega esa lealtad? ¿Hasta dónde llega, no? Porque hay una lealtad que, bueno, yo te soy leal porque pues yo veo que te esfuerzas, yo veo que trabajas, yo veo que enseñas bien y te soy leal en cuanto a protegerte ante tus debilidades. Pero si veo que tú estás cometiendo crímenes, delitos y pecados, y tú te pones con una tendencia agresiva, pues vaya, ¿no? Y hay gente que sí es leal, ¿no? No dice nada, se callan, y a veces hasta es más conveniente callarse e irte, ¿no? Y solamente mencionarlo a quien más confianza le tengas, como dicen por ahí. Pero sí es muy complicado, mi hermano. Yo creo que ese tipo de métodos se vuelven un dogma, se vuelven un método infalible que se critican a ciertas iglesias por su doctrina de la infalibilidad, como la Iglesia Católica, pero a fin de cuentas ese tipo de iglesias se vuelven así, ¿no? Y lamentablemente pues no dan pauta al aspecto racional. Hemos visto cómo el exceso de racionalidad también es un aspecto sectario, pero también el no usar la razón es un aspecto muy sectario, ¿no? De que no dejar pensar a los congregantes. Entonces, sin duda, ese tipo de métodos se pueden convertir en una forma muy sectaria de actuar por parte de la iglesia, mi hermano. Muchas gracias por su respuesta, profesor Iván. La verdad que ha sido hermosa la clase que hemos tenido. Gloria a Dios por su vida. También le agradecemos a cada uno de los hermanos que han estado ahí sumándose con sus preguntas. Los que se han sumado por YouTube, no se olviden de dejarle like, suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales. Como suele decir el doctor Emanuel Hernández, evangelismo por saturación. Saturemos las redes sociales con la sana doctrina, con la predicación del evangelio. Llevemos a aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad, le acerquemos la verdad que es Cristo Jesús. La verdad que ha sido una clase hermosa, querido profesor. Antes de terminar, me gustaría, profesor Iván, si nos pudiese comentar sobre sus redes sociales, el contenido que comparte, así también como en el ministerio en el cual usted da clases, si nos podía explayar sobre ello, le agradeceríamos. Pues, gracias, mi hermano, gracias por la invitación. La verdad que pues es un disfrute poder compartir esto con ustedes. Espero que pues les sea de utilidad a mis hermanos, que pues obviamente creo que es muy limitado hablar de esto y es bueno pues analizarlo. Bien, en cuanto a los proyectos que tenemos, estamos trabajando ahorita juntamente con un comité de la Ciudad de México y también tenemos unos proyectos en puerta con algunas editoriales, pero estamos trabajando en lo que se conoce como estudios Didascaleion. Estudios Didascaleion, como ustedes podrán notar, mi centro ha sido muy patrístico y me he estado muy dedicado al tema patrístico últimamente. Y estamos dando clases, por ejemplo, el día de mañana iniciamos un curso de concilios ecuménicos. Ahí los estamos anunciando en algunos grupos de lo que es intelectuales teístas. También Sola Escritura, Agustín de Hipona, la teología de San Agustín.
el canon bíblico, el estudio de los padres de la iglesia. Entonces hemos estado enfocados en ese elemento, como exaltar en cierto sentido estas personas que hablaron de Cristo y que tienen una cristología muy impresionante y doctrina trinitaria muy impresionante. Entonces, Muertos al Pecado, así se llama, digamos, el canal principal, es donde pues imparto algunas clases o doy algunos podcasts en vivo, donde hablamos de realidades sociales, donde hablamos de doctrina teológica, dogmas cristianos, la regla de fe, los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, Martín Lutero, los reformadores, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos enfocando en eso y la intención es promover el conocimiento teológico, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita en este proyecto de estudios de Ascalon. Gracias a Dios nos ha bendecido con algunos estudiantes, con, digamos, siempre las sesiones son pocos, pero de alguna manera si contamos con todos los que cuando empezó el proyecto en 2018 pues realmente han sido un número considerable de personas los cuales pues están satisfechos con lo que les hemos enseñado, que claro que la intención es hacerlo de manera sencilla. Entonces, bueno, nos pueden seguir ahí en Muertos al Pecado, en Estudios de Ascalon. Estudios de Ascalon es una frase que se tomó de un padre de la iglesia llamado Panteno, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, pero bueno, luego lo explico. Pero nos pueden seguir ahí con gusto y estaremos impartiendo, que ahora no tiene fin proselitista, no estamos como llevándolos a una iglesia, a un tipo de doctrina. Como ustedes pueden ver, yo soy luterano, pero interactúo con otras confesiones, con pentecostales, con bautistas, con etcétera. Gracias a Dios nos ha permitido convivir con diferentes tipos de hermanos y pues el contenido es universal. Realmente no está como enfocado a una sola confesión cristiana, perdón. Eso sería, si gustan seguirnos adelante. Sería dilascaleyon.com, sería, ¿no? Para que lo busquen los hermanos. Sí, Estudios de Escalation lo pueden hallar en Facebook y en YouTube. En YouTube no hay muchos videos porque es el canal que utilizamos para subir los videos de las clases, pero pueden buscarnos en Muertos al Pecado. Ahí en Muertos al Pecado se van a dar cuenta de las páginas y vamos a estar compartiendo muchos aspectos, sobre todo de la patrística y de la reforma. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Hermanos, a seguirlo al profe en sus redes sociales, a compartir su contenido y bueno, nos estamos despidiendo en esta hermosa tertulia que nos ha podido compartir el profe. Profe, si pudiera despedirnos con una pequeña oración. Claro, mis hermanos, damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pido por mis hermanos, Señor. Te pido que nuestras capacidades sean pulidas, corregidas, limpiadas y podamos ser útiles, Señor, para tu reino. Que más allá de las redes, que es bueno hacer cosas en ellas,